Hoy vamos a concentrarnos en hablar un poco lo que está pasando con el ataque, con los jugadores de ataque de Argentina. Antes de nada, te quiero agradecer por la banca, por el apoyo, por suscribirte, por los likes, por compartir el contenido. Y bueno, y principalmente por los comentarios, porque me encanta que podamos ir charlando y cambiando información y bueno, dando nuestra opinión de lo que nos parece mientras estamos manija para que empiece el mundial de una vez. Así que bueno, estoy con la camiseta de Lautaro porque está haciendo muchos goles en un gran nivel y va a llegar al mundial en una forma espectacular. Te pido 20 segunditos, Pro Jersey Shop y ya seguimos. En Pro Jersey Shop te podés conseguir la camiseta que quieras. Esta, por ejemplo, del Madrid, con la que Benzema ganó la Champions número 14. También te podés conseguir todas las camisetas del Mundial, como esta de Leo Messi, de todos los clubes, de todas las selecciones, históricas, actuales, lo que quieras. Todo lo tenés en Pro Jersey Shop. Usa el código LEYENDAS, que tenés un 10% extra de descuento. Y en el final del video tenés más informaciones de cómo hacer y el link en la descripción. Nico González jugó 9 minutos en la Fiorentina y se lesionó de nuevo. Esto es un problema porque Nico González, que no estaba siendo titular en la Fiorentina, venía jugando, alternando un poco, se ha lesionado mucho. Y bueno, y esta lesión es una más de tantas que viene teniendo y preocupa porque ya tenemos Dybala muy complicado, Di María para volver de lesión, Nico González era la opción, también se lesiona y la verdad que uno dice la pucha, che, ¿y ahora? Entonces esto la verdad que preocupa mucho y es una duda grande acá. ¿Qué hacer? Porque ya le ha pasado, él viene teniendo en el último año muchas lesiones musculares y es por eso que no es titular en la Fiorentina. Así que la verdad que ahí preocupa. Garnacho no se confirmó la expectativa que había de que iba a empezar a entrar como suplente en el Manchester United todos los partidos y sumar muchos minutos para llegar al Mundial jugando en la Premier. Eso no pasó. Garnacho no ha jugado nunca en la Premier. Ha jugado 20-30 minutitos. No entra nunca. Así que no, lamentablemente no se transformó en una opción. Después tenemos Ocampos, que se fue al Sevilla. Se fue del Sevilla al Ajax para intentar jugar, tampoco juega, jugó un solo partido como titular, después como suplente entró en algunos que otros, muy pocos minutos, no está teniendo un nivel y ahora ya faltan muy pocos partidos, así que si va al Mundial va a ser por falta de opción porque no ha mostrado nada para meterse en la lista, lamentablemente no fue posible. Y entonces vos fíjate que era algo que yo ya venía diciendo, teníamos un problema que si Di María se lesionaba, no teníamos un jugador gambeteador del estilo de él, sería Ángel Correa o Nico González, pero son perfiles no exactamente igual, porque Nico González no es tan gambeteador y tan velocista como Di María, es mucho más potente y hasta goleador que Di María, es otro tipo de jugador. Y Dybala, Papu Gómez también tienen otro estilo. Bueno, ahora jugadores para jugar por afuera del ataque, como segundo 9 o como punta, como quieran, extremo, lo que quieran llamarle, estamos en problema porque los tenemos tocados a varios. O sea, vos fíjate, algo positivo, Angelito Correa en el Atlético de Madrid volvió a ser titular, ha jugado muchos minutos en los últimos partidos, varios de ellos como titular, una noticia muy buena porque era necesaria. Después, bueno, Papu Gómez es suplente, entra en el Sevilla y sale, pero bueno, es un jugador que ya tiene experiencia y va para ser suplente. Entonces, poniendo en verde, yo puse a Messi porque está haciendo muchos goles, gran nivel, es excelente lo que Messi está jugando. Lautaro Martínez también está haciendo muchos goles, muy buen nivel. Ángel Correa ha vuelto a ser titular. Y Joaquín Correa, él es suplente, el titular es Lautaro Martínez. Pero hay veces que Joaquín acompaña a Lautaro Martínez y juegan los dos juntos, como un doble 9. Así que está bien él, positivo. Thiago Almada lo pongo en amarilla, es titular, lo que pasa que es titular en el Atlanta de la MLS, entonces no es mucho parámetro lo que suceda allá. Por todas estas lesiones y todo esto que venimos hablando, probablemente se termine metiendo en el Mundial, es lo que se habla en este momento, pero no es porque la esté descosiendo a la pelota, sino más que bien por la necesidad de que vaya. Igual yo banco que llevemos a pibes de 20, 21 años que tienen futuro de selección sí o sí. Yo quiero que en la selección haya algún jugador así. Si Thiago Almada es ese pibe, así como Enzo Fernández, que vaya. Julián Álvarez está bien, sumando algunos minutitos en el Manchester, pero está jugando poco y no está consiguiendo hacer en las últimas semanas muchos goles y esas cosas, pero bueno, es importante que siga sumando, lo mismo que ya hablamos de Papu Gómez.
Y bueno, por último, puse a Gio Simeone porque mucha gente me ha pedido y me ha preguntado sobre Gio Simeone. Es un tema y quiero que terminemos el video con esto, hablando sobre los 9. No hay ninguna duda de que Lautaro Martínez va, de que Julián Álvarez va, y ahí hay un tercer lugar para que vaya un 9 más. ¿Quién es ese 9? Para el cuerpo técnico, para Scaloni, ese 9 es Joaquín Correa, el tercer nombre. Pero Joaquín Correa es un tipo que no convence mucho a los hinchas y a mucha gente le tiene dudas. Y mucha gente me ha pedido en los comentarios por Giovanni Simeone. Han dicho, Giovanni Simeone tiene que ir al Mundial, tiene que ir al Mundial, tiene que ir al Mundial. Bueno, entonces hice la comparación para que hablemos. ¿Cuáles son las opciones de jugadores? Es Giovanni Simeone, Alario y Joaquín Correa. Esos 3. Tiene 1,80 m de altura, o sea, es un delantero más parecido con Lautaro Martínez, no es un super tanque tan alto así. Y lo que sucede con Gio es que el año pasado era titular en el Hellas Verona. En el Napoli es suplente. Les quiero mostrar acá los datos de los partidos. De 8 partidos en la Serie A, él jugó 6 partidos y metió 2 goles, pero todos como suplente. No hay un partido que empezó como titular. Y ha jugado muy pocos minutos, vos fíjate, solo el 17% de los minutos jugados. Entonces, no tiene continuidad como para decir, no, la temporada de Giovanni Simeone hay que meterla. La buena temporada de Giovanni Simeone fue la anterior, el año pasado, que hizo 17 goles, que es bueno, pero tampoco es una cosa como para decir que aleoso. En la Champions jugó un partido como titular, el único partido de titular de la temporada entera de Gio fue en la Champions. En otro partido no entró, y en los otros 2 entró de suplente, metió 2 goles, pero fueron goles en goleadas, 6-1 al Ajax, esas cosas. Así que bueno, yo sinceramente no veo en los números de Giovanni Simeone un dato así, digamos, alevoso por el cual hay que llevarlo. En el caso de Alario, Alario es un poquito más alto que Giovanni, 1,84 m, pero tiene mucho más el perfil de ser un tanque, un tipo más goleador, cabeceador y esas cosas. A pesar de que Gio también lo tiene, pero un poquito más pivot, digamos así, ¿no? Pero ¿qué sucede con Alario? Alario tampoco no juega nunca. De 10 partidos posibles, solo entró en 6, hizo un solo gol y de titular un partidito nada más. Así que no juega nunca, muy pocos minutos. Cambió de equipo para eso, pero no juega. Entonces no, en la Champions ha entrado faltando 5 minutos para terminar en 2 partidos. O sea, no es tenido en cuenta Alario y no es garantía. Lamentablemente no puede ir al Mundial así. Entonces para mí la pelea está entre Simeone y Joaquín Correa. Esos son los 2 que están en la disputa. Y les quiero mostrar los números de Joaquín Correa. Primero, Joaquín Correa tiene, de altura es el más alto de todos. El que tiene casi 1,90 m. Así que bueno, son pocos centímetros de diferencia, pero 8 centímetros para cabecear es bastante. Entre Giovanni Simeone y Joaquín Correa, esos 8 centímetros hace un poco la diferencia. Después, otro punto favorable que tiene Joaquín. Joaquín es suplente en el Inter, al igual que Giovanni es suplente en el Napoli. La cuestión es que el Inter es un equipo a donde está Lautaro Martínez, entonces se entiende a la perfección. Ese es un punto positivo, muchas veces juegan juntos los dos. Y también ha estado en la selección convocado hace bastante tiempo, muchas convocatorias, entonces está ya en armonía con el cuerpo técnico, en armonía con los jugadores, conoce el grupo, no es alguien que se está metiendo por la ventana. De 10 partidos jugados ha entrado 9, de titular también solo 1 o 2, ha hecho 2 goles, metió una asistencia para otra, juega pocos minutos porque es lo que dije, es suplente. Joaquín Correa no es titular, sino es suplente. Ha entrado en 3 partidos, ha jugado 2 de titulares y ha jugado más minutos en la Champions. Entonces, bueno, acá es una cuestión de gustos. Por ahí ustedes me dicen, no, la verdad, yo quiero a Gio Simeone. Me gusta mucho más Gio Simeone que Joaquín Correa. Perfecto, es una cuestión de gusto. En este caso, yo no tengo un amor o una pasión por ninguno de los dos. O sea, para mí no es que me encante Joaquín Correa o que me encante Gio Simeone. Los dos me parecen 2 jugadores normales. Del relleno. Ninguno de los 2 me parece crack, nada más. Pero en este caso yo le voy a dar la derecha al cuerpo técnico. Si el cuerpo técnico se ha decidido por Joaquín Correa, lo ha convocado más veces, juega con Lautaro Martínez en el Inter, etcétera, etcétera, es un poco más alto, qué sé yo, bueno, por algo será. Así que en este caso yo elijo a Joaquín Correa y dejaría afuera a Giovanni Simeone y a Alario, bueno, claramente sí. Pero bueno,
Me interesa saber la opinión de ustedes. Si te gustó este comentario, dale me gusta, compartilo, suscríbete al canal. Y bueno, decime para vos los argumentos. Si a vos te parece que Gio Simeone tiene que ir, bueno, poné por qué en los comentarios y vamos charlando el asunto. Te dejo con la propaganda de Project Shop, donde podés comprarte esta camiseta, la de Messi, la del Mundial, la que vos quieras. Gente, les quiero presentar Project Shop, una página donde podés conseguir todas las camisetas de fútbol que quieras, pero todas, de en serio, ¿eh? ¿Querés la de Liverpool, la del Madrid, querés la de Boca, la amarilla, la de la selección argentina, lo que quieras? Todo está ahí. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, Project Shop, anda y míralo ahora.